So fine, so fresh, motherfuckers. Chillin' relajado y bull de feo pa' la foto, negro. So fine, so fresh, motherfuckers. Yeah, walking on the street when you see me like a logo. Yeah. So fine, so fresh, motherfuckers. Baby Zunia. Hola, yo soy Bárbara, un saludo para Basil y todos sus seguidores que apoyan el producto audiovisual venezolano. Bueno, gente del fucking YouTube, ya puedo decirles que cuento con fanpage, ahí podrán conseguir muchos de mis contenidos. Y también, gente del fucking YouTube, les recomiendo visitar la página de la fucking comunidad youtuber venezolana, ahí conseguirán muchos de sus contenidos. Los enlaces están en la descripción, así que dime qué esperas para dar like. Gente del fucking YouTube, una vez más, gracias, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les vengo a contar 3 historias latinoamericanas, venezolanas, tómenlas como las quieran tomar. Son historias ya viejas, pero que se han ido perdiendo a medida que va avanzando la cultura. Y bueno, es para recordárseles un poco. Y bueno, sin más que decir, gente del fucking YouTube, comencemos con el video. Canicas en el techo. Si de verdad sabes de qué voy a hablar, es mejor que te quedes aquí, pues ya sabrás que a lo mejor las canicas en el techo son ruidos de las tuberías. Pero ¿qué pasa si en realidad no son tuberías? ¿Sabes qué mitos hay detrás de esas canicas? Porque este fenómeno no solamente ocurre en edificios, porque también ocurre en casas donde no hay tuberías en los techos. Los científicos con los años, a través de su escepticismo, han intentado comprobar que estos son ruidos de las cañerías. Pero ¿qué tal que estos ruidos en las cañerías siempre ocurren a las 3:24 de la mañana? O a la medianoche. ¿Por qué estos ruidos solamente ocurren a estas horas? ¿Te ha pasado que de repente sube algún vecino a tu casa diciéndote por qué estás jugando con canicas hasta esta hora de la noche? Y tú no sabes cómo responderle. La historia que les contaré a continuación es una historia real. Me pasó cuando estaba muy pequeño en el campamento de Rancho Grande en Maracay. En aquel momento solamente estábamos en casas, no estábamos en edificios. Se atribuye a que el fenómeno de las canicas se debe a las tuberías de los edificios. Pero en aquel sitio donde yo estaba, no había edificios, no había tuberías encima de los techos. Los campamentos de Rancho Grande en Maracay aún no sé si existirán. En aquel momento eran casitas, sin nada de electricidad, nada que lo acercara a la tecnología, y mucho menos tuberías. Para ir al baño había que salir a un espacio céntrico donde habían baños. Aquella noche no podía dormir. Me puse a mirar el techo. De repente empezó a sonar aquel molesto sonido de las canicas. Era como que si alguien estuviera jugando en el techo. Automáticamente todos observamos a ver si había alguna canica rebotando alrededor de la habitación, a ver si había algún lugar donde pudiera estar ese molesto ruido. Sin embargo, seguíamos sin encontrar la causa de aquel ruido. En aquel momento, uno de mis compañeros abrió la puerta y decidió asomarse para saber si había algo arriba del techo. Sin embargo, lo más escalofriante fue cuando él se asomó y el ruido paró. No había absolutamente nada. La leyenda cuenta que los sonidos de las canicas, la verdadera leyenda, dice que fue que en el lugar murieron niños, que estos niños buscan la manera de entretenerse en la otra dimensión. El Silbón. La historia del Silbón es la historia de los llanos venezolanos y los llanos colombianos. No sabemos la veracidad de su historia. Ciertamente sabemos que muchos llaneros en esos tiempos lo vieron. Se trata, según la leyenda, de un joven que asesinó a sus padres y estaba condenado a vagar eternamente, con un saco lleno de sus huesos, teniendo un silbido característico que se asemejaba a las notas musicales: do, re, mi, fa, sol, la, si, en ese mismo orden, subiendo el tono hasta fa y bajando hasta la nota si.
Se dice que cuando su silbido se escucha muy cerca no hay peligro, ya que el silbón está lejos, pero si se escucha lejos es porque está cerca. También se dice que escuchar su silbido es presagio de la propia muerte. La leyenda del silbón nació a mediados del siglo XVIII. Algunos estudiosos de esta leyenda creen que su forma fue un control social a la tradición de evitar las infidelidades de los hombres. Dice la leyenda que el silbón recorre la región llanera con un silbido que estremece al ser escuchado. Confunde, pues se escucha cerca porque está lejos y viceversa. La señal confirmatoria de que el espíritu ronda el vecindario es un característico ruido de unos huesos que chocan unos con otros. Sin embargo, si llegases a escuchar esos ruidos, puede que ya sea demasiado tarde. La historia de este hombre, antes de convertirse en esta alma, era la de un joven que descubrió algo extraño entre su padre y su esposa. Unos dicen que el viejo le pegó a la joven, otros sostienen que la violó. El viejo, con aquel cinismo, solo dijo: lo hice porque es una regalada. Fue la explicación del viejo. La leyenda sigue con que el joven estalló con una furia y se enfrascó en una pelea a muerte con su padre. De los dos, el padre llevó la peor parte. El joven le asestó con un fuerte golpe en la cabeza, con un palo que lo tumbó en el suelo, donde el hijo se abalanzó y lo ahorcó. El abuelo del joven, que escuchó de la pelea, fue en busca de la víctima a todos los efectos. Él juró castigar al joven, su propia carne y sangre, por el horrendo crimen que había cometido contra su propia carne. Poco tardó en encontrarlo, entonces lo amarró y le propinó una andada de latigazos con un mandador pescuezo. Eso no se le hace a su padre, maldito eres para toda la vida, le decía. Para completar la sanción le frotó ají picante en las heridas y echó al perro del nombre Tureco para que lo persiguiera. Hasta el fin de los tiempos le muerde los talones. El carretón. Claramente muchos venezolanos, o muchas personas, hemos escuchado el sonido de esta carreta fantasma. Ciertamente un fenómeno inexplicable, un fenómeno que no muchos se atreven a aceptar. Pero ciertamente muchos lo hemos oído. El carretón es más que una leyenda, pues en Venezuela ha pasado parte de ser un fenómeno sobrenatural que nadie sabe explicar. En las noches venezolanas más de uno ha escuchado estos caballos que tiran de una carreta fantasma. Cuentan los ancianos que es una carreta que viene a llevarse a aquellos niños malos, pero más allá de esa inocente historia, muchos la han escuchado. Muchos no se atreven a creer lo que escuchan. Siendo yo niño, nunca me habían contado esta historia. Sin embargo, escuché esta carreta de noche. Ciertamente me dijeron: no te asomes a la ventana, porque si te asomas a la ventana, te llevará el alma. Una vez mi madre me dijo, una vez la vi. En esta carreta había una mujer muy linda. Sin embargo, el que la tripulaba, el que llevaba esta carreta, era una calavera. Y los caballos que tiraban de aquella carreta no tenían hueso en la carne. Aquella historia me pareció demasiado escalofriante. Sin embargo, a pesar de que quería comprobar y quería asomarme a averiguar, no tuve el valor y seguí durmiendo. Cabe destacar que aquel era un lugar donde no pasaban caballos, completamente cerrado para que un caballo pudiera pasar. Sin embargo, aquella noche lo escuché. Quienes lo han visto dicen que el carretón fantasma
es una especie de carruaje grande en llamas, tirado por 4 briosos caballos que relinchan y carcobean aterradoramente. Se decía que el carretón era el mismo Lucifer y los pasajeros las almas condenadas al fuego eterno. El carretón era el vehículo del infierno, donde el diablo se llevaba a los que vivían en el pecado y la maldad. Como también se decía que este mismo aparecía para anunciar muertes y catástrofes. Por eso al anochecer las personas iban temprano a sus casas y se escuchaba rechinar las ruedas o los relinches de los caballos. Cerraba bien las puertas y las ventanas para que aquel fuego fantasmal no los afectara. Para librarse del carretón fantasma y alejarlo, es necesario persignarse y rezar un credo. Den like, den dislike y recuerden, chicos y chicas, suscribirse. Quiero saber que están vivos.